Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom, hola. ¿Qué tal? Hola, Marcelo, muchas gracias por haberme convocado en esta mañana no tan linda, bastante húmeda de julio, pero Sí, feliz de estar contigo charlando sobre un tema tan importante como es el diálogo interreligioso, ¿no? En su sí, profundidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? muy bien, gracias. Te presento mínimamente. Tenemos hoy en el programa el honor y el gusto de contar con la presencia de la señora Marta de Antueno, que es presidenta de la Confederación Argentina Judía. Confraternidad, perdón, Confraternidad. confraternidad Me argentina. equivoqué. Confraternidad, perdón, Argentina Judeocristiana. Tal cual, siempre estamos aprendiendo, no te preocupes. Así es, así es. Bueno, bueno, uno de los motivos, aparte del gusto de poder conversar contigo, por los que te invité y agradezco que estés, es porque tengo entendido que están organizando un evento desde la confraternidad muy importante ahora para dentro de un par de días, el martes a la tarde, ¿no? Sí, sí, es Marta. así. El próximo martes, 15 de julio, a las 18 horas, en Mishkan, que es la sinagoga tan simbólica en todo esto del diálogo con el judaísmo y el diálogo con las religiones. Hay que tener en cuenta que son muchos los años recorridos en este camino del diálogo entre judíos y cristianos. Y creemos, nos pareció interesante porque, Marcelo, te cuento que este año se cumplen los 60 años de la declaración de Nostra Aetate. ¿Qué es Así. esto de la declaración de Nostra Aetate? Sería la declaración donde la Iglesia pone, resalta su relación con el judaísmo y luego con las demás religiones. Pero nosotros hemos creído que es fundamental porque también de alguna manera es reconocer todo lo que aquellas personas que nos han antecedido en el camino han ido aportando en esto tan interesante y tan importante y tan profundo como es el diálogo con el judaísmo, porque por supuesto tenemos el tronco común. Somos hijos de Abraham y ese tronco común lo vamos a tener absolutamente por siempre. Así que la relación entre los judíos y cristianos es fundamental, es sumamente importante. Este encuentro se hace en la sinagoga Mishkan, que es el próximo martes, como te comento, Es a en las 6 de la Belgrano, tarde. ¿no? Es en En el bar. Belgrano, a las 6 de la tarde, y te digo exactamente la dirección. Esto es en Mariscal Sucre 1420. Es a la Eh, vueltita del Libertador.
exactamente. Eh, y es de alguna manera, tiene un simbolismo muy importante, no solo para la confraternidad, sino para lo que ha sido eh, la relación entre judíos y cristianos en nuestro país desde un principio. Yo creo que sí, nos tenemos que remontar muchos años atrás, más de 50 años, aunque mi querido rabino Daniel Goldman me diría que no es nada dentro del, digamos, 50 años no son nada dentro de la historia de la humanidad, pero no importa, de todas maneras o de todos modos, es interesante que podamos comentar estas cosas, porque lo importante aquí yo creo es que esto tiene que llegar a las bases, llegar a la gente común, llegar a las personas que no saben de qué se trata realmente y en su profundidad el diálogo con el judaísmo. En Esto es eso como, estamos, en en eso eso estamos, estamos. ¿verdad? Adelante. En eso estamos. Creemos que se ha banalizado bastante todo esto en estos últimos años y que hay que recuperar el verdadero sentido de la relación entre judíos y cristianos. Esto nos vamos a remontar para el año 2000, pero viniendo ya a nuestra era y a nuestro tiempo, precisamente de eso se trata el nombre de esto que vamos a recordar el martes, que es Nostra Aetate, nuestro tiempo. ¿Y qué significa? Significa que luego de lo que fue ese tremendo y es martirio y genocidio nazi, luego de la Shoah, los padres conciliares se preguntan cómo poder modificar y cuál será la relación que tenemos que tener los católicos con el pueblo de la Alianza, con el pueblo de Israel, con el judaísmo. Porque tenemos, como decíamos hace un momento charlando, un tronco común. Pero esto es, tenía que ser canalizado dentro de la religión católica a la que yo pertenezco. Yo no soy biblista, yo no soy teóloga, pero te podría decir que soy una amante realmente del pueblo de Israel, de ese pueblo que nos entregó y en donde nació el Jesús al que yo realmente amo, ¿no? Y digo, fue muy importante esto del Concilio Vaticano II. Todavía no lo hemos, no lo hemos profundizado y no ha llegado a la mayoría, mirá lo que te estoy diciendo, de toda la cristiandad, especialmente de los católicos. ¿Qué ocurrió en este concilio? Ocurre porque con la guerra y con esta monstruosidad que significó el Holocausto y la Shoah, los padres conciliares se preguntaron qué tenemos que hacer. Y allí fue cuando la figura de Juan XXIII cobra un significado estupendo. Fue en el año 1962, si no me equivoco, que él convoca a este Concilio Vaticano II, Te, que te puedo lamentablemente, interrumpir, si me sí, claro, permites, no, no, un por favor, segundito, solo un comentario, que sí, es por que favor, Juan 23 ha quedado en la memoria del pueblo judío con un nombre, un apodo, el bueno. exactamente, el Padre Bueno, así es, precisamente así es. Y él lamentablemente pudo trabajar en ello un año, porque en el año 1963 parte a su encuentro con el Padre, fallece. Y entonces todo esto del concilio queda en manos de el Papa Paulo VI.
que fue el que terminó el concilio con las 3 etapas posteriores, y es donde realmente se introduce, ¿no es cierto?, esta declaración de Nostra Aetate, nuestro tiempo. Y allí hay figuras muy importantes que intervienen en la redacción de este documento, porque la Iglesia Católica hace un clic fundamental muy importante que debemos tenerlo en cuenta y hacerlo nuestro. Fíjate que de alguna manera, hasta ese momento, había una feroz guerra o feroz, digamos, diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Y lo maravilloso y lo extraño de todo esto es que la figura que realmente nos une y nos separa es la figura, ¿no es cierto, Marcelo? Creo que en eso estás de acuerdo, de Jesús de Nazaret. Jesús, un niño que nace en Belén, judío, hijo de una madre judía y de un padre judío, o sea, un niño judío que para los católicos nos trae o nos muestra una vida diferente, una vida distinta. Allí es cuando comienza, digamos, la separación entre unos y otros. Pero con el correr del tiempo, volvemos nuevamente al inicio, y es a lo que yo te comentaba, ¿no? A volver a unirnos a unos y a otros. ¿Y a través de qué? A través de los documentos de la Iglesia. Así que bueno, me parece que esto es fundamental. En este concilio trabajaron denodadamente figuras que te son, no, Marcelo, yo entiendo, muy cercanas también a ti, como fueron el cardenal Bea, que los otros días en esa espléndida charla que tuviste con Jaime Copé, lo nombraron. El cardenal Bea actuó en la redacción de esta Nostra Aetate, de este documento que fue fundamental dentro del marco del concilio. Y fue fundamental por eso, porque cambia la perspectiva del catolicismo hacia su relación con el judaísmo. Yo creo que esto es fundamental. Trabajaron el cardenal Bea, también el cardenal Mejía, que fíjate muere en el año 2000, pero que fue perito, Jorge Mejía, en el Concilio Vaticano II. Y se dejan de lado cosas que a nosotros los católicos nos fueron enseñadas desde nuestro nacimiento, y que dio origen a todo este brutal antisemitismo y a toda la discriminación y todo el mal que trajo posteriormente, ¿no? Yo creo que suponte, acá sí que hubo un cambio explícito y muy profundo, que es precisamente cuando ya no se puede, los católicos no podemos hablar más del pueblo de Isida. ¿Qué significa esto? Ya no puede estar dentro de cada católico esa convicción que por años se sostuvo, por 2000 años te diría, que los judíos mataron a Jesús. No es así, no fue así. Se deja de lado la palabra de Isida. Por supuesto que, a ver, considerás, creo conmigo, Marcelo, que muchos judíos habrán pedido sí la muerte de Jesús, como me dijo una vez Sergio Bergman. Pero bueno, esto no significa que todos los judíos pidieron la muerte de Jesús de Nazaret. Entonces, no sé si estás de acuerdo, si coincidimos en esto. A ver, yo sé lo que dice el documento Nostra Aetate y realmente no tengo manera de saber cuántos habrán querido su muerte, no solo judíos, sino también romanos,
Lo que leo en los evangelios es que había mucha gente judía que lo recibió cuando llegó a Jerusalén. Sé que sus discípulos eran judíos, sus apóstoles eran judíos, así que evidentemente no sé cuántos judíos habría que querían su muerte, pero si pensás que su familia, sus apóstoles, sus discípulos, la gente en la calle que lo recibió, todos parecían quererlo mucho, evidentemente no fue todo el pueblo, eso desde ya. Pero yo creo que esa idea de que es todo el pueblo de Isida nació bastante después incluso de la crucifixión. Vos me preguntás mi opinión, yo creo que la separación no comienza ni con el nacimiento de Jesús ni con el magisterio de Jesús. Yo creo que la divisoria de aguas, esta es una opinión personal mía, empieza por lo menos 50 años, ponele, o 40 años después de la muerte de Jesús. La Sí, sí, separación, porque los primeros cristianos eran judíos. Entonces, absolutamente. y fueron integrando, especialmente gracias al magisterio de San Pablo, cristianos dentro del movimiento, y luego hubo circunstancias políticas donde intervino el Imperio Romano, en fin, es todo un tema complicado y que habría que estudiarlo un poco para entender qué pasó, cómo es que empezó la enseñanza del desprecio. Vos sabés, hubo una conversación entre Jules Isaac, un importante Una político. maravilla, una maravilla, una maravilla entre Jules Isaac y Jacques Maritain, por ejemplo. Exacto. Trabajaron Y juntos. una conversación con el Papa Juan XXIII, con Jules Isaac, donde el Papa Juan XXIII le preguntó, ¿qué podemos hacer los católicos? Y Jules Isaac le contestó, terminen con la enseñanza del desprecio. Y ahí está lo que él trató de hacer y los padres conciliares trataron de hacer Exacto, con el exacto. concilio. Por eso As- es tan importante, yo creo, para los católicos el Concilio Vaticano II y esta declaración de Nostra Aetate, donde volvemos a insistir, se deja bien explicitado y de manifiesto la relación que debemos tener, porque indudablemente tenemos ese tronco común. Ese Ujú. tronco común, la diferencia es que para nosotros llegó el Mesías, ya Jesús vino y nos redimió, y para el judaísmo, si no me equivoco, por favor, Marcelo, están esperando el día que regrese al final de los tiempos o que venga por primera vez, cosa que le preguntaremos, volviendo a nuestra actualidad, de nuestro aquí, nuestro ahora, nos decían mis primeros maestros, que fueron realmente una maravilla y a quienes queremos rendir homenaje también el próximo martes, que fueron la hermana Alda, la hermana de Nuestra Señora de Presión. Sion, el padre André Baquet, que fue un sacerdote lurdista, y esa maravilla de maestro que fue Reuben Nissenborn, que realmente lo admiré toda mi vida, y precisamente por eso te decía el simbolismo de Mishkan, que es donde se hace este encuentro próximamente, porque ellos fueron los que de alguna manera nos enseñaron, luego de sus grandes conversaciones con rabinos como León Klemitsky, una cantidad de rabinos y algunos sacerdotes que iniciaron en nuestro país lo que es el diálogo entre judíos y cristianos, ¿no? Y Ujú. yo creo que no debemos dejar que esto se olvide y que esto pase, porque es fundamental y volver a la profundidad, porque es la única manera de trabajar juntos mediante esta
este instrumento, por no decir arma, este instrumento que tenemos nosotros, que es el diálogo en su profundidad, el diálogo como tal, el poder sentarnos y conversar con nuestras diferencias, con nuestras coincidencias, pero poder charlar, como lo hicieron después, muchos años después, también Escorca, Avi Escorca y nuestro Papa Francisco. Entonces pudieron sentarse a dialogar y creo que eso es lo que tenemos que volver a recuperar nosotros. Por eso, volviendo a nuestro aquí, nuestro ahora, como te digo, nuestra institución es una institución sin fines de lucro, es todo voluntariado, pero creemos firmemente que eso debe volver y no mezclar las cosas, porque por ahí estamos mezclando este diálogo que es intra para el judaísmo y para el cristianismo, para el catolicismo, y con otras cosas que por ahí no las tenemos claras, o mezclamos unas cosas con otras, y la cuestión es que esto no se transforme en una cuestión superflua, banal, sino que hay que recuperar el sentido profundo de lo que es el diálogo con el judaísmo. Eso es lo que tratamos de hacer el próximo martes. Recordar por eso, esto tan importante de nuestra etate, y que vuelva realmente a hacerse carne en unos y otros, porque es la única manera, yo creo, de enfrentar todas las diferencias, todas estas cuestiones tan tremendas que están sucediendo, que han sucedido incluso en nuestro país, estos enfrentamientos que no tienen sentido entre unos y otros, porque todos somos hijos de un mismo Padre, que es Abraham, y no tenemos forma y no tenemos manera de desligarnos de ello, ¿no? Se me ocurre, me parece, no sé qué pensás al respecto. La entrevistada sos vos, pero yo te contesto a tu pregunta. Yo creo que mientras uno se acerque al diálogo teniendo en claro y recordando de dónde viene, y se acerque siendo uno, es decir, un judío se acerca al diálogo interconfesional en cuanto judío, no en cuanto ciudadano argentino, que lo soy, pero y de tal partido o de tal otro, o de tal profesión o tal otra, no es eso lo importante para acercarme al diálogo. Y mi interlocutor o interlocutora se acerca como cristiana, católica, por ejemplo, entonces se acerca en cuanto católica, y tenemos en claro que hay diferencias y que justamente se trata en un primer momento de acercarnos con respeto, con cuidado, si quieres hasta con algo de diplomacia, como para bajar los temores, las ansiedades que pueda haber después de una larga historia de desencuentros, para generar una confianza humana en que es posible hablar con el otro, escucharlo, y entonces después irse abriendo a ver qué aprende uno del otro, qué es lo que uno puede llevarse. Y yo te digo, por ejemplo, estoy en este momento personalmente trabajando, doy algunos cursos en diferentes lugares y charlas, hablando sobre, por ejemplo, el Antiguo Testamento o incluso el Nuevo Testamento desde la cosmovisión judía. Claro, eso es fundamental. Es mi visión personal desde una perspectiva judía, por supuesto, ¿no? Y sabes que es para preparar las clases, para preparar los escritos,
o por las reacciones de los estudiantes o de la gente que me lee o que me conoce, aprendo una barbaridad. Aprendí muchísimo de mí mismo, de en qué consiste mi identidad judía, al acercarme al diálogo. Gracias al encuentro con el otro, entendiendo que es diferente, que cree otras cosas, que tiene otras prácticas, tomo conciencia de cuáles son mis raíces. El diálogo me Absolutamente. fortalece en mi identidad. Bueno, esa es Es mi que respuesta. yo creo que ese es el punto. Es decir, ir a un diálogo desde la sinceridad más absoluta y el respeto más grande por el otro que es distinto y diferente, pero que de alguna manera nos va a enseñar siempre algo y siempre vamos a aprender algo del otro, distinto y diferente. Nos vamos a ir enriqueciendo, porque creo que de eso se trata el diálogo, de poder sentarnos a conversar y que realmente acabemos con estas discriminaciones, acabemos con el antisemitismo, acabemos con no darnos cuenta realmente que no somos dueños de la verdad absoluta y de no querer de modo alguno, por favor, tratar de convencer al otro o tratar de atraer al otro hacia el credo que cada uno No. practique, sino al contrario, respetarlo a cada uno, que el judío siga siendo más judío y que el cristiano católico sea más católico. Creo que ¿Sí? eso es fundamental y es lo Mira, que hay que volver a recuperar. anoche di una clase a un curso en el que participaron varios estudiantes de diferentes países, desde México para acá, de Latinoamérica. Y hablé sobre los salmos, que, bueno, de acuerdo a lo que uno crea, es lo que luego ve en ellos. Y una estudiante, una señora mayor, creo que de México, dijo, para mí los salmos siempre han sido como pequeños evangelios. Y me pareció una expresión tan hermosa. No hablo del evangelio cristiano con la doctrina de si Jesús es Dios, Hijo de Dios, uno y trino. No entré por ahí. Entré por la etimología de la palabra. Buena Claro, sí, noticia. Buena noticia. Y digo, qué maravillosa manera de describir lo que son los salmos. Buenas además, noticias en pequeño formato. sí, sí, y además tener en claro, a ver, eh, eh, pero no porque se nos dice, sino porque es así. Los salmos acá en este país costó mucho, nos costó mucho años anteriores entender que es la oración común entre judíos y cristianos. Así Antes, es. claro, y era como que de eso no se puede hablar, de eso no se habla. Sí, claro que de eso hay que hablar. Y podemos rezarlos juntos, cada Así es. uno con su propia convicción y desde su propio conocimiento y desde su propia eh, idiosincrasia. Entonces, es, es el respeto también por el otro distinto, ¿no? Que nos lleva a orar juntos. Por supuesto que luego estará la sinagoga o el templo, estará la iglesia, donde uno en los congresos especialmente va a rezar sus oraciones diversas, distintas, pero bueno, eh, mientras estén basadas en ese respeto, por eso hay una palabra, yo me voy de un tema a otro, te pido que me vuelvas, pero hay No, una me encanta que palabra, vayamos así, dale. hay una palabra que eh, me cuesta usarla, y es la palabra tolerancia en esto. No, eso es otra cosa. Yo, por eso te digo, pero Yo no quiero que me toleren. exacto, es decir,
yo la cambiaría por el respeto en un plano Eso total de sí, igualdad. Porque, a ver, cada religión, y esto es lo que hace Nostra Aetate, y vuelvo al tema que hoy nos ocupa así especialmente. Es decir, que Nostra Aetate nos hace comprender a los católicos que debemos entender que y respetar lo sagrado que hay en cada una de las religiones, especialmente aquí en el judaísmo, que es del que estamos hablando en este momento. Los católicos hemos tenido que aprender a respetar al otro en un plano total de igualdad. Entonces, no quiero tolerar, no debo tolerar, porque entonces yo tolero al otro, pero total sigo con lo mismo. Y debo estar, mira, esto me lleva a pensar que también uno debe estar a través de este diálogo dispuesto a, a pensar que por qué quien es la persona con la que estoy charlando no puede estar diciéndome la verdad respecto de algo que yo he pregonado siempre y que me lleve incluso a cambiar el concepto y decir, sí, yo en esto estoy equivocado o no pienso así y debo estar por ahí hasta dispuesto a cambiar. Lo que no quiere decir, por favor, que yo me voy a convertir al judaísmo y que el otro se va a convertir al cristianismo o al catolicismo, sino simplemente respetarnos en la verdad de cada uno y dispuestos a charlar con ese respeto que debemos tener siempre presentes. Mucho ha tenido la Iglesia, mucho ha tenido que cambiar en esto, de lo que me alegro fundamentalmente, pero nos ha costado muchísimo y ha costado mucho también a la humanidad. Pero debemos tener el corazón abierto y la mente abierta, yo creo, para entender estas cuestiones tan profundas y que nos van a llevar a ser hermanos de acá hasta el final de los tiempos. Por lo menos es lo que yo entiendo, se me ocurre, me parece, ¿no? A mí me parece, escuchándote, que en realidad hay una manera muy, muy clara y sencilla de no desvirtuar y banalizar el diálogo, Claro, que consiste esa manera en entender que todavía hay mucho, mucho por hacer en el diálogo, muchísimo. que este es el comienzo, un muy buen comienzo, que Sí, sí, marcó, entre otras cosas, Nostra Aetate, por lo cual merece absolutamente ser celebrado y recordado ese comienzo, pero que es el comienzo de un camino que todavía tenemos mucho por delante para andar hasta encontrarnos de verdad, cada uno siendo uno mismo y aceptando plenamente y de corazón que el otro es como es y es diferente y estamos juntos en un mismo camino, así y todo, a pesar de todo. sí. Yo creo que eso es lo fundamental y me alegra, por eso es un regocijo de tener, y vuelvo a toda la cantidad de documentos que todavía los católicos no conocemos y que después de nuestra etapa también la Iglesia ha seguido Es así. pregonando, pero que tienen que llegar a las bases, no pueden quedar en la parte académica, porque si quedan en la parte académica, duermen, se pierden. Deben bajar a las bases, y con esto me refiero a la gente simple, a la gente común, a la gente que está ahí, que va a la iglesia, que reza y que tiene que tratar de conocer real Marta, en profundidad su Marta, religión. Sí, ya, ya. O sea, a este programa te invité y te agradezco que hayas venido para difundir el encuentro del martes próximo. Fundamentalmente esa fue la idea inicial.
pero ya te ofrezco en público, por mi interés en el tema, que vos me digas a quién invitar o que vengas vos misma para charlar sobre esos documentos y dedicarle un programa a un documento, otro programa al otro, Sí, analizarlos aquí en Radio High para que llegue a la audiencia de Radio High. Por lo menos es un granito que uno puede aportar a este proyecto. Así que ya está lanzada la invitación y el pedido, por favor, si me ayudas pero a muchísimas difundir esos gracias. documentos, con mucho gusto lo haré. Muchísimas gracias, porque y ya la tenemos a la encíclica, la Fratelli Tutti, ¿no? Somos Bien, todos hermanos. A ver, y desde el Fratelli Tutti todo lo que vino de atrás, porque ya no estoy desde el concilio de Nicea, sino en la actualidad de hoy. A ver, recuperar todo lo que nos va a llevar hacia esa paz tan deseada que todos queremos, pero no en ese hablar sobre la paz en general. A ver, ¿cómo llegar realmente a la paz entre los hombres? Con la fraternidad, a través de la fraternidad humana, a través de vivir en un mundo más humano, más fraterno, un mundo que realmente nos abarque, porque yo digo, el Señor no nos puso acá en la tierra para sufrir, o no vinimos acá a llorar todos los días, vinimos a ser felices. Entonces, de alguna manera, cambiemos nuestra y forma a de ser. ayudar a otros a que puedan ser felices. Claro que sí, por supuesto, claro que sí, Marcelo. Así que yo te agradezco muchísimo. No sé si ya estamos llegando al final Creo que de... estamos más o menos en la hora, sí, pero me encantaría continuar esta conversación más adelante, en otro momento, para otro programa, si quieres. Me parece fantástico, pero rápidamente Sí, ¿tenés dale. tiempo 2 minutos? Yo quisiera terminar con un mensaje hacia nuestros hermanos judíos y también especialmente hacia nuestros hermanos católicos que también nos escuchan. Y es lo que escribió Jules Jules Isaac, perdón, ya me confundo. Julian Green, ese maravilloso escritor donde nos dice a los católicos que la salvación viene de Jesús, de los judíos, perdón. Nuestra salvación viene de los judíos. Y dice Dios, podría haber elegido tantas naciones en las que encarnarse, sin embargo, eligió a los judíos. Tal vez nosotros hubiésemos actuado de otra manera, que hubiésemos elegido distintos lugares en lugar de elegir Belén para el nacimiento de nuestro Jesús. Nuestra sabiduría hubiera designado, por ejemplo, Atenas. Un redentor griego nos habría agradado, un redentor que se habría pasado a la sombra de la academia, enseñando con dignidad a discípulos inteligentes. Pero no a un judío, Señor. ¿En qué estabas pensando? Es tarde para reclamar, porque nuestra redención ya tuvo lugar. Y si queremos salvarnos los cristianos, si los católicos queremos salvarnos, lo más cuerdo será ponernos de rodillas frente a un judío llamado Jesús, un judío llamado Jesús, porque por grande que sea Atenas y por grande que sea Roma, no será ni un griego sutil que nos juzgará, ni un latino razonador, sino un judío que un día vimos llorar por su patria. Esto fue escrito por Jules Green en Journal el 30 de marzo, el 30 de abril, perdón, del año 1949 en París. Así que te imaginas que estamos en este Y final en qué tan momento maravilloso. conmovedor y hermoso, pero además en qué momento lo escribió, un año después de la fundación del Estado de Israel.
Exactamente, a eso quería llegar. Por eso te digo, Marcelo, tenemos tanto para hablar y aprender, por favor. Así que bueno, yo agradecer simplemente a ti todo esto que aprendemos juntos, que nos has enseñado, y también hoy, porque ha sido realmente una clase estupenda la que nos has dado, y a Radio High, que nos ha permitido este Sí, encuentro y que ha sido todo tan lindo que el tiempo a mí en lo personal se me pasó por encima. Así a que mí también. mil Mil gracias, gracias, Marcelo. Marta. Ok, Nos muchísimas vemos gracias, entonces. Marta. Sí, te paso el flyer para que podamos, para que puedas hacerlo conocer el próximo Claro, martes. Dale, dale, muchas gracias, Marta. Bueno, y espero no, que sea hasta pronto. hasta Muchísimas pronto, gracias de si Dios nuevo. quiere. Abrazo gigante, Marcelo, y a toda la gente de Radio High, todo nuestro reconocimiento también a ellos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao.